Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a continuar con el caso Barça Negreira y os voy a dar unos datos sorprendentes después, ¿no? De cómo creo que el juez está enfocando muy bien el asunto de cómo se podía condicionar, de cómo se podía influir en el arbitraje. Insisto, creo que lo está enfocando muy bien, a pesar, a pesar de que, bueno, Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal al que invita la COPE habitualmente para hablar de este tema, tiene una tesis totalmente contraria a la que yo entiendo que está defendiendo el juez de instrucción. Os voy a compartir esa opinión que dejó ayer en el partidazo de la COPE Emilio Cortés y después os voy a dar mi explicación y por qué creo que carece de fundamento alguna de las cosas que dice, ¿no? Siempre desde el máximo respeto personal y jurídico, porque evidentemente sobre derecho penal sabe más él, ¿no? Lo que pasa es que yo estoy leyendo a gente que también sabe y asesorándome con gente que también sabe y creo que puedo tener una opinión, digamos que con algo de valor, ¿no? Bueno, aquí voy a compartirlo y os lo pongo. Teniendo en cuenta eso, Emilio, ¿tú no crees que esto que hemos conocido hoy suponga un avance en el caso? Para mí supone un gran retroceso, porque el juez se desnuda y reconoce que efectivamente no hay indicios. Claro, esto de la corrupción sistémica a mí me hace mucha gracia. A ver, para Emilio Cortés esto supone un retroceso y dice que el juez se desnuda al reconocer que no hay indicios. Aclaro, el juez dice que no hay indicios de pagos directos e individuales a árbitros para adulterar un partido, ¿vale? Esto es importante, como veréis después, ¿no? Que me parece un matiz importante. La corrupción sistémica significa que el juez observa flores, pero aquí lo que estamos buscando es una margarita. El Código Penal no arrastra cualquier clase de corrupción, ya sea sistémica o no sea sistémica. El Código Penal solamente contempla una clase de corrupción, que es cuando se destina dinero a los árbitros, porque los árbitros lo solicitan o porque los mandamases de los árbitros lo ofrecen para adulterar el resultado de las competiciones. Todas las demás manifestaciones de eso que se viene a llamar corrupción son absolutamente extrañas al derecho penal. Bueno, aquí esto es una discusión, un tema que, no sé, podrá ser debatible, ¿no? La opinión mayoritaria, desde luego, es que el delito de corrupción deportiva es un delito de actividad. Es decir, basta con la intención del Barcelona de influir en el arbitraje para que se consume el delito por parte del Barcelona. Aquí Emilio Cortés lo que dice es que si no son los árbitros los que reciben el dinero y tratan de influir en los arbitrajes y por lo tanto en la integridad de la competición, no hay delito de corrupción deportiva. Insisto, Emilio Cortés pide que se produzca un resultado para que haya un delito. Mi opinión, y la que creo que es mayoritaria a nivel jurisprudencial, y la que creo que están defendiendo el anterior juez y este juez, es que la intención del Barcelona ya consumaría el delito. Por tanto, este auto lo que viene a reconocer es que hay una pobreza de indicios respecto a encontrar la margarita, y que diga que hay un campo de flores no sirve absolutamente para nada desde el punto de vista indiciario, y le vuelve además a mandar los trastos a la Guardia Civil, con lo cual al final la instrucción la está haciendo la Guardia Civil y llegará un momento que diga, oiga, yo ya de esta naranja no saco más zumo, porque es que usted me está llevando la pelota a mi terreno y yo ya no tengo absolutamente nada más por hacer, porque no ha quedado indiciariamente demostrado aquello que es lo único que tiene interés para el derecho penal, que es, insisto, que esa llamada corrupción se dirija teleológicamente a adulterar los árbitros vestidos de corto con las piernas al aire el resultado de las competiciones. Teniendo en cuenta... Bueno, pues esta es la opinión de Emilio Cortés. A mí me parece lógico que el juez pida nuevas diligencias a la Guardia Civil, entre otras cosas porque son diligencias que en algunos casos solicitan las partes, ¿no? ¿Qué ocurre? Emilio Cortés lo que está pidiendo es que básicamente haya árbitros que hayan cobrado y hayan manipulado la competición. No está pidiendo, digamos, que el pack completo. Insisto, yo creo que el derecho penal castiga la intención también. Es decir, pongo siempre el mismo ejemplo. Si yo contrato a alguien que creo que es un sicario para que asesine a una persona,
Si esa persona, si ese sicario después no ejecuta su trabajo por lo que sea, o bien es un policía camuflado y me ha tendido una trampa, yo ya he cometido el delito, ¿no? Entonces aquí lo que hay que demostrar o digamos que hay que traer pruebas o indicios suficientes para demostrar que la intención del Barça pagando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros durante 17 años era influir en el arbitraje. Como el propio Negreira reconoció ante Hacienda, diciendo que el Barça le contrataba para asegurarse que no hubiese decisiones en su contra, y como también nos dice, yo creo que el sentido común, al dejar de contratarle justo en el momento en el que dejó de ser vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Pero aquí hay una cosa que yo creo que está enfocando especialmente el juez. El juez está buscando, por supuesto, posibles pagos a árbitros. Por supuesto que tiene que buscar todo, porque si hay pagos a árbitros, esos árbitros obviamente son corruptos también y deben pagar, ¿no? Bueno, pues la pena correspondiente. Pero el juez ya te está diciendo que no hacen falta esos pagos a árbitros, de los que todavía no hay indicios, para que el sistema, para que haya una corrupción sistémica, es decir, para que sea el sistema lo que estaba corrupto. ¿Y cómo se podía corromper el sistema? Comprando al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que curiosamente el juez no se traga la versión de Medina Cantalejo de que era una figura representativa sin ningún tipo de peso. No, el juez dice que este señor intervenía en la carrera de los árbitros, que les evaluaba, que tenía influencia a la hora de la asignación de las internacionalidades. Por supuesto que eso es influir en la carrera de los árbitros. Vamos, faltaría más que no lo es, ¿no? Es que es evidente, ¿no? Es evidente que lo es. Y no se cree que el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y mano derecha del anterior presidente, Sánchez Arminio, no tuviese ningún peso en todo esto. Por lo tanto, el juez, lo que yo estoy entendiendo, es que no necesita encontrar esos pagos para ver corrupción. ¿Por qué? Porque en las decisiones con respecto a la carrera de los árbitros hay mucho dinero en juego. Mira, gracias a la ayuda de Alberto Cosín, ¿no? También le he pedido ayuda a otras personas, pero bueno, Alberto Cosín creo que me mandó los datos precisos. He podido acceder a lo que ganaban los árbitros en 2017-2018, que es antes de que se produzca un cambio de presidencia con Rubiales y de que Rubiales les suba sensiblemente el sueldo tanto a los árbitros de primera como a los de segunda. He accedido a los datos anteriores y resulta que un árbitro de primera división de media podía ganar más o menos unos 193.000 euros más las internacionalidades. Es decir, cada partido internacional creo que era en torno a 7.000 euros. Por lo tanto, ser internacional, ya no digamos ir a un mundial, bueno, te generaba ingresos extra importantes. Pero el salario base con un número de partidos más o menos promedio eran casi 200.000 euros. Bien, un árbitro de segunda estaba aproximadamente en 70.000. Había unos más de 120.000 euros de diferencia de salario base. Obviamente, el que te metiesen en la nevera o no, también condicionaba tu sueldo, ¿vale? Se cobra, el salario actual de los árbitros hay un salario base, que es alto, y después hay un salario por partido, ¿no? Si te dejan en la nevera 5 jornadas seguidas, tu salario baja, obviamente, ¿no? Porque vas a dejar de recibir los salarios por partido. Bueno, entonces, ¿cómo podía influir Negreira en los árbitros? ¿Cómo podía comprar Negreira a los árbitros? Pues muy fácil, con dinero totalmente blanqueado y pagado por la propia federación. No hacía falta utilizar el dinero del Barça para pagar a los árbitros. Era mucho mejor utilizar ya el sistema salarial que tiene la propia federación para influir en los árbitros, ¿no? Es que esto es muy sencillo de entender. Si yo te evalúo de forma positiva y como consecuencia de eso arbitras muchos partidos y te acabas haciendo internacional, tú ganas mucho, ¿vale? Si yo te evalúo de forma negativa y como consecuencia de eso te pierdes bastantes partidos y aún encima bajas a segunda, pierdes más de 120.000 euros en eso. ¿Hay capacidad de influir con 120.000 euros cada año? Yo creo que hay muchísima capacidad de influir. Desde luego mucho más que lo que Negreira en teoría recibía del Barcelona cada año, ¿no? Que muchas veces ha dicho, oye, pero si los años que más recibió fueron 700.000 euros, los repartes entre todos los árbitros y todos los partidos y caía muy poco por árbitro. No, es que así yo creo que no era de ninguna de las maneras, ¿no? Había otras formas de influir, evaluando, ¿no? Yo me acuerdo esa teoría general del Villarato de Relaño que explicaba muy bien
cómo árbitros que se equivocaban a favor del Barcelona sufrían, eran, digamos que condecorados, entre comillas, con ascensos, con internacionalidades, con finales de la Copa del Rey, con partidos relevantes, y cómo árbitros que se equivocaban con el Barcelona o favorecían al Real Madrid, pues eran defenestrados, criticados públicamente y descendidos. Y hay un artículo de Relaño, a lo mejor algún día lo reflotamos, sobre todo esto, ¿no? Eso, ¿no? Esa teoría general del Villarato que también desarrolló él. Es pasta. Si al final el tema es pasta. 120.000 euros de diferencia entre primera y segunda división me parece, una cantidad suficiente como para poder influir en la voluntad de los árbitros, ¿no? Para que los árbitros puedan captar cuál es la línea editorial del Comité Técnico de Árbitros. Oye, que el compañero que se ha equivocado a favor del Barcelona no ha tenido ningún tipo de consecuencia, incluso, se le ha asignado para este partido. Oye, que el compañero que se ha equivocado en contra del Barcelona ha tenido esta otra consecuencia. Creo que es muy fácil captar la línea editorial de un medio de comunicación y también de un comité de este tipo, ¿no? Ahora se está abriendo la opción del, por supuesto, ¿no? Que los árbitros empiecen a desfilar. Ya han hecho declaraciones de cara al juzgado porque el propio juez dice que algunos árbitros, ¿no? Le han confesado que no veían una correspondencia técnica, una correspondencia clara entre el nivel técnico de un árbitro y, digamos, ¿no? Cómo se le promovía o se le descendía, que no lo veían, que no lo entendían, que el famoso índice corrector donde participaba Negreira era algo que ellos no entendían, no había unas reglas claras. A veces ascendía a alguien que no era lógico que ascendiese o descendía a alguien que había hecho unos buenos arbitrajes a nivel técnico. Bueno, pues en esto consistía, ¿no? Y después, ya veremos, ¿no? El recorrido que puede tener también la teoría, ¿no? De que esto pueda ser un cohecho. Lo expliqué ayer en el canal, pero eso directamente aislaría, ¿no? Los pagos a árbitros de todo este tema. Ya no serían, en ningún caso necesario, pues encontrar pagos a árbitros, ni siquiera desde la teoría de Emilio Cortés. Así que más de 120.000 euros. Yo creo que eso sí es tener capacidad de influencia, ¿vale? Si hay un tipo, que es uno de tus jefes, que estaba cobrando el Barcelona durante todo ese tiempo, ¿vale? Y que tenía capacidad de evaluarte, tenía capacidad de influir en tu carrera de forma decisiva. Si ese tío estaba cobrando el Barcelona y si ese tío tomaba decisiones, ¿no? Tratando de asegurarse, como él mismo dijo, que el Barcelona no sufriese decisiones en contra, ya me diréis si eso es tener capacidad de influir o no. Desde luego, el juez de momento no se traga esta teoría de que Negreira no tenía ningún tipo de capacidad y el juez está atacando una corrupción sistémica, no una corrupción individualizada por árbitro. Así que sin más os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no estáis. Un fuerte abrazo.